Hola a todos, mi nombre es Diego Riquelme, soy podólogo en Podactiva y podólogo de la cantera del Real Madrid. Voy a hablaros sobre el pie equinovaro, tratamiento de elección y el tratamiento de recidivas. En primer lugar, ¿qué es el pie zambo? El pie zambo es una deformidad tridimensional que afecta a los tres planos del espacio y que cursa con equinismo, aducto de antepié, varo de retropié y cabo. Lo más importante es el equinismo, pues, porque es el que nos va a dar un diagnóstico diferencial con un metatarso adulto o con un mal posicionamiento fetal. Afecta al 50% de manera bilateral y que tiene una incidencia de 1 a 6,8 cada 1000 nacimientos. Afecta en mayor predisposición al género masculino y se puede observar mediante una ecografía entre las 17 y 23 semanas del desarrollo fetal. Su etiología es multifactorial y en general no suele venir asociado a antecedentes familiares. Tiene relación con genes como el OXA9, TPM1, TPM2, PIX1 y NAT2, que la mayoría tienen que ver sobre todo con función muscular. En otro tipo de pies equinovaros, como son los pies zambos no idiopáticos, asociados a mielomeningocele, artrogriposis o síndrome de la banda amniótica, en este estudio que realizamos con Marta Viñas y la doctora Padrós, sostuvimos que el método Ponseti ha demostrado ser efectivo con una tasa de éxito de un 81% frente al 19% que sí que necesitaron de una cirugía más agresiva. Son pies zambos bastante más agresivos, ya que vienen asociados a otro tipo de patologías, pero se observó que sí que serían bastante efectivos. Es determinante el uso de una abducción tipo Dennis Brown y el seguimiento estricto, sobre todo por parte de los padres, suele conllevar a un pie plantígrado y a evitar la recidiva, además de la realización de una tenotomía en más de un 90% de los pacientes para la corrección del equinismo. En caso de pinzas monoidiopático, ¿qué haríamos? Método Ponseti, siempre declinarnos por este tratamiento conservador. En caso de recidiva, ¿qué haríamos? Pues si son mayores de 3 años y tienen un aducto residual, realizaríamos una transposición del tibial anterior a la tercera cuña mediante un arpón de titanio y si tenemos un equinismo residual, realizaríamos una retenotomía del tendón de Aquiles. En conclusión, en los pies monoidiopáticos tenemos buenos resultados con el método Ponseti, con una tasa de recurrencia mayor y un número de yesos mayor, aunque se ha observado que, sobre todo Marta Viñas y la doctora E, con muchos años de experiencia, que con únicamente un yeso podemos llegar a corregir un pie zamo asociado a mielomeningocele. En el método Ponseti necesitamos una cronología estricta y conocer muy bien la anatomía. No es necesario repeticiones de las manipulaciones y deben de ser suaves, sin forzadas y realizando una ABD, una abducción del pie alrededor de la cabeza del astrágalo. Hay que tratarlo como si fuese una subluxación del astrágalo. Y es muy importante tener como referencia anatómica el maleolo externo. Hay que sentir bien ese maleolo peroneal y la cabeza del astrágalo por delante. Bloqueo de la cabeza del astrágalo con el pulgar, que es donde la zona que no está coloreada. El primer yeso es muy importante para la corrección del cabo, que es esa plantaflexión que realiza el primer metatarsiano. Y el almohadillado se realizará antes del yeso con una capa de algodón delgada y bien adaptada y más gruesa en la parte alta del muslo. En el método Ponseti se realizará con una escayola clásica, ¿vale? Tipo Plaster of Paris, y realizaremos dos tipos, estos son los dos tipos de manipulaciones que se hacen. En el lado izquierdo, como se ve, lo que tenemos es un tipo de manipulación muy usada, sobre todo para la gente que tiene mucha técnica a la hora de realizar el método Ponseti, y en la zona derecha es donde tenemos una imagen de cuando estamos aprendiendo a realizar el método Ponseti, con ese bloqueo del astrágalo y realizando esa abducción con la mano derecha. La rodilla se quedará con una forma de 90 grados, como veis en la imagen, dejando yeso en la zona plantar y dejando libres los deditos para no provocar unos dedos en garra, evitar zonas de presión y moldear sobre todo muy bien la zona del talón y la zona del hueco popliteo. Los cambios de yeso se realizarán cada 4 o 7 días, sobre todo hasta llegar a corregir esa ADD, esa abducción que tenemos. A la hora de realizar la tenotomía, como bien dije, era necesario en un 90% de los casos. Cuando realicemos la tenotomía es muy importante la anestesia mediante crema de EMLA. Luego, la tenotomía se realiza con los padres en consulta y hay veces que incluso dando de mamar al bebé.
Realizamos ese corte mediante un bisturí oftálmico lejos del malleolo tibial, siempre aproximándonos al malleolo externo. La tenotomía se realizará siempre completa y no vendrá dada por un tiempo o número de yesos, únicamente cuando hayamos corregido esa ADD. Los últimos yesos, el último yeso que se pondrá, tendrá una flexión dorsal de unos 15-20 grados para corrección de ese equinismo, hasta que ese tendón de Aquiles se nos quede perfectamente soldado. La toxina botulínica en estos casos no es recomendable. La férula de abducción tipo Dennis Brown es la que tenemos aquí abajo y esta es la Mitchell-Ponseti. Por tanto, la pondremos durante 4 o 5 años, en los 3 primeros meses 23 horas al día, 1 hora únicamente para el baño, dejaremos, reducción progresiva hasta llegar a las 12 horas del día. Es importante ponerle 60 grados en el caso de que sea bilateral el pie zambo y unilateral en 70 grados. El tratamiento de la recidiva sería mediante la transposición del tibial anterior a la tercera cuña, que se realizará con 2 incisiones, la Ponseti y Smalley. Se suele hacer sobre todo cuando tenemos una recidiva, que suele venir dada por un aductor residual o un Pirani, una clasificación Pirani de 6. Se hará, por lo tanto, como os he dicho, 2 incisiones y desplazando el tibial subcutáneamente su totalidad. Luego lo que haremos será en la tercera cuña fijarlo con un arpón de titanio. Se realizará una miotenotomía del abductor del hallux para provocar más corrección y nunca realizaremos una hemitransferencia, siempre realizaremos la transferencia completa. Retinotomía en caso de que tengamos un equinismo residual. Por lo tanto, en conclusiones, el pie zambo mediante la manipulación del astrágalo, el método Ponseti, que también viene dentro de la tenotomía. Después, posteriormente a esa tenotomía, realizaremos el último yeso con unos 15 y 20 grados de flexión dorsal y posteriormente la férula de abducción, 60 grados en el caso de que sea bilateral, 70 unilateral, con un seguimiento de 3-4 años aproximadamente. Y en el caso de que tengamos una recidiva en este periodo de tiempo, pues sí, se realizaría una transposición del tibial anterior en caso de un aducto residual y en caso de tener equinismo realizaremos una tenotomía del tendón de Aquiles en el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Y en esta foto pues estamos la doctora Ana Ey con traumatólogos y podólogos realizando el método Ponseti en el curso que ya se imparte.